aquí estamos de nuevo, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del poeta cubano David Fernández Fis, que dice: olvidarte ya no puedo porque estás dentro de mí, porque tú eres mi tormento y ya no vivo sin ti. Que pasen los litigantes. ¿Qué alma va a descansar en paz? Punto de chiquichiqui. Él lo va a disfrutar y me lo va a agradecer donde quiera que esté. Buenas tardes y bienvenidas. Ya está. Caridad, usted es la demandante de este caso. Dígame quién es Shirley, por qué la demanda y qué pide para resolver este conflicto. Doctora Polo, Shirley es la viuda de mi difunto hijo. Ok. Y yo la demando porque ella tiene las cenizas de mi hijo y quiere convertir esa ceniza en un juego sexual. Y yo no puedo permitir eso bajo ningún concepto. Yo exijo que se me devuelva la ceniza de mi hijo. Yo soy su madre, yo soy quien tengo que tener esa ceniza. Pero yo soy su Espera esposa. un momentico. Lo que yo no entiendo es que usted dice que ella quiere convertir las cenizas en un juego sexual. Sí. Explícamelo. Le explico. A ver. Mire, mi hijo solo tiene un mes de fallecido. Ajá. Mi hijo tenía 30 años, un muchacho fuerte, viril, sano, lleno de vida. Y lo pierdo por un infarto Ave María. masivo. Qué bárbaro. Entonces, habíamos comentado muchas veces y él planteó de que algún día, si él fallecía, él no quería que lo enterraran, él quería que lo cremaran. Perfecto. Entonces ya eso, en Estaba mutuo establecido. acuerdo con la esposa, se crema. Y yo le entrego a ella Las las cenizas que cenizas son mías. de mi hijo, porque entiendo Que por- que, por lógica, debía tenerla ella. Claro. Que era la Y yo, esposa. ceniza. ¿qué pensaba yo? Claro, son mis cenizas. Sí, ¿qué pensaba yo? ¿Qué? Que esa ceniza ella la iba a tener en un altar, en un lugar, ¿Por con qué no? velas, con flores, Ajá. y así no fue. ¿Qué cosa es? ¿Qué ha hecho? Ella quedó de cierta manera deprimida, quedó me doy cuenta que es una zorra. Hace una semana atrás, yo voy a la casa de mi hijo, tengo llave. Cuando entro, la llamo Shirley. Ella me responde, estoy en el baño, me estoy bañando. Espérate un momento ahí. Me siento a esperarla, pero veo la computadora de ella. La mirada es muy indiscreta. Yo no soy chismosa. Eres chismosa No, yo no porque soy eres chismosa. Eres chismosa porque no te Simplemente tenías que meter ahí. curiosa. Ajá. Ay, sí, Veo, no. Ajá. tiene, Qué problema. Que la línea puede ser fina. Sí, entre sí, la algo muy curiosidad fino, y ya la se metió. chismotería. tiene Muy bien. abierta la computadora, me fijo en la página web que ella tiene ahí. Ajá. Y bueno, yo quisiera que usted viera. Lo que usted vio. No, horrible. Por poco me infarto yo también, por poco me caigo muerta. ¿Usted le dio las imágenes a producción? sí. Bueno, vamos a ver, señor director. Mire, ¿qué cosa es eso? Horrible. Cenizas con Horrible. pasión. Revive la pasión con las cenizas de tu ser querido. ¿Usted concibe eso? Yo nunca he ¿Qué visto más esa dice? barbaridad. ¿Quién dice que el amor termina con la muerte? Por eso, Cenizas con doctora, pasión por eso, permite a no. las viudas Está sucia. revivir Lo los mejor que se puede momentos de hacer. intimidad con su ser amado. Ahora la intimidad no termina con la muerte. Transforma el dolor en un orgasmo. Él te lo agradecerá de donde Eso se le quiera que ocurre a ella esté. que es una loca, No. una desquiciada. Combina la esencia de su perfume, su canción favorita, su ceniza, Colores, para los lograr colores que de las la vida, viudas colores, puedan revivir todo los lo voy a hacer. momentos Mira, de todo. amor Cállate, y por placer favor. que tanto extrañan. por Ya Dios, no chica. saben lo que van a inventar No, no. en este mundo. Bueno, doctora. Porque hasta el perfume y todo te lo Todo, meten doctora. allá Si no, adentro, música, todo, perfume, todo, no, una locura. Una locura. Menos mal que estabas ¿Qué revisando hizo nada más. ella? Mandó a hacer un pene de vidrio y ahí depositó La ceniza. las cenizas de mí. ¿Y tú qué quieres ahora? Yo, que me devuelvan las cenizas de mí, porque el problema Pero ya es... están metidas dentro del pene de vidrio. No, que me la devuelvan. ¿Y tú Porque rompes el problema aquello? es que, mire, ella es joven. Hey. Ella es una muchacha fogosa. Que Claro. yo creo que por la fogosidad esa tan grande y estar en el chipi. Pero es joven, es joven, es joven.
Mi hijo se infartó por culpa de ella. Sí. Yo no Esta puedo vieja creer está otra loca. cosa. Claro que Estás sí. loca, estás Muy bien. loca. No, yo no estoy Ok, loca. bueno, yo comprendo que para ti realmente, o sea, ver las cenizas en esa envoltura quizás no sea, No, eso es inconcebible. quizás no sea Yo nunca había la visto manera que eso. tú concibes honrar la memoria de una persona fallecida que era tu hijo. O sea, yo comprendo lo que tú sientes. Perfecto. ¿Cómo responde Shirley? Bueno, buenas tardes, doctora. No me considero ninguna loca, como Si es dice loca, mi bien. suegra. Si está para Me tratamiento considero una mujer psicológico. enamorada de mi esposo y que mi esposo y yo Quedamos fuimos más muy extraños. open mind, fuimos muy mente abierta. Sí. No solamente teníamos relaciones nosotros dos, sino también con otras personas. Escucha eso, que la Nos familia, eso es grabábamos, mentira, mi hijo no está para hacíamos eso. cualquier tipo de cosas. Ey. Entonces yo ahorita me siento obviamente mal porque mi esposo no está. Y Sí. encontré esta página, y quise meter Sí, las te sientes cenizas tan de mal mi que mira lo que esposo quieres hacer. en un pene de vidrio, el cual yo puedo seguir disfrutando de él. Chica, ¿no te parece un poquito morboso eso de, Sí, hombre. de tener la ceniza de tu marido muerto en una cosa que es sexual, que... No, doctora, me parece algo que a mi esposo y a mí nos gustaba mucho disfrutar del sexo. Y creo que para mí eso es importante. Ok. O sea, sentirlo. Yo todas las noches me pongo camisas de él, me echo su perfume, este mes, que bueno, que Eso tiene es que está fallecido. psiquiátrica. No, pero ella no quiere. Y esas son mis Claro, cenizas. ¿cómo no? porque Ese es yo mi hijo, soy ese su no es ceniza de mi esposa. hijo, que voy a querer. ¿Cuánto Yo fui tiempo su estuvieron esposa. casados? 2 años, doctora. 2 años estuvimos ¿No tuvieron casados. hijos? No tuvimos hijos. No tuvimos hijos, pero ese fue el hombre que me supo dar donde era. Ese es el hombre que, Imagínate. bueno, Si era un todo el tiempo potro en la chiquichaca, cama. chiquichaca, chiquichaca. Ese hombre era el hombre. Todo el tiempo en el Bueno, ese chiquichaca. es mi marido. Ok, escucha. Y hago con la ceniza lo que Shirley. quiera. Eventualmente eres una mujer joven, vas a encontrar a otra persona porque es parte de la vida. ¿Qué va a pasar con las cenizas No, de tu marido cuando haya otra persona en tu vida? Hasta los momentos, doctora, yo quiero disfrutar de ese objeto sexual con las cenizas de mi esposo. Ya si viene otra persona y quiere interactuarlo conmigo, chévere, porque él Sí, estaba no me claro en digas, eso. Una eso vez es- hasta vivo hablando Hacer de un nuestra trío, ¿no? intimidad, lo dijimos. Vas a hacer un trío. Voy a hacer un trío, Mira qué bien. con mi pene Qué bien, de qué cristal. simpática. Ok. Claro que sí. Bueno, y ahora yo me estaba Pero es que ese es mi preguntando, problema, las vieja. mujeres No, tú- tienen y esa el mío, solución porque de ese poner mío, la- ese es mi Ok. marido. Las mujeres tienen la solución de poner la ceniza de su esposo en un pene de cristal, así. Y si la que se muere es la mujer, ¿qué es lo que harán? Sí, también hay, doctora. ¿Qué también hay? hay una. Escucha, también papá, hay que va a decir una. seguro. Sí, también hay. También hay ¿cómo se dice? Como una vagina. Ajá, una vagina. Sí. Y eso también Mira lo eso. conversamos mi esposo y yo en vida. Si era yo primero o era él después, pues íbamos a cremar y iba a hacer eso. Ah, qué Entonces, Qué cosa ¿por más qué no? grande. Si eso era lo que él quería, yo quiero seguir, que Yo él siga nunca he visto la disfrutando. historia. Bueno, ok. En donde Esto quiera que es- esté. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo, doctora. Usted tiene un testigo, tengo un perfecto. testigo. Hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos al testigo de la demandante y hablamos sobre este proceso que están viviendo estas damas. Regresamos enseguida. Yo era la novia de Pablo, era su amante, teníamos 3 años. Pero era mi esposo, dormía conmigo todas las noches. Yo me casé con es él mentira. Ven. en el 2005. Va a haber que dividir el pene de cristal en pedacitos. Caso cerrado. ¿Y esta es la mosquita muerta que tú trajiste? Ay, cállate. Bueno, más mosquita muerta eres tú. Buenas tardes, doctora. Motorlita. Su nombre, por favor. Yo soy María. ¿Y tú quién eres, María? Yo soy la novia de Pablo.